Tranquila. Gracias, Señor, te damos. Estamos aquí en MIPIS. Gloria al Señor. Les presento a hermana Neira, ella es la que trae la palabra de hoy. Bienvenida, mi amada. Los micrófonos y las cámaras son suyas. Amén. Bendiciones. Tan bella. Gracias, amén. Tal vez la pague porque el tema de la conectividad se pone un poco más lento con la cámara encendida, pero quería, sé que estamos grabando, pero me gustaría ver si alguno de los que está conectado puede abrir su cámara para verle la carita y si no puede, amén, no pasa nada. Entendemos que es bien temprano en algunos lugares. Bélgica, ¿qué tal? Mucho gusto. Gusto en conocerte. A ver, ¿quién veo por aquí? Otra carita. Patricia, tanto tiempo, qué linda. 3 p.m. Bélgica, ¿dónde estás? ¿Lo puedes escribir? Estás en Europa, supongo. Ah, en Italia. Ok. Wow, qué bendición del cielo que podamos reunirnos así, ¿no? Este, y vernos las caras igual. De verdad que la fidelidad de Dios es hermosa, es grande. Bueno, vamos a dar inicio al tema de hoy. Y, por allí vi otra carita, Melisa. Qué bella, Melisa también. Ay, no, pero todas están preciosas. Ay, Dios mío. Ay, Dios, mi Josefina, pero miren a mi Josefina, yo la veo como fortalecida en el Señor. Ok, ok, tranquila, está bien. Qué bendición, de verdad que estoy contenta por esta oportunidad que nos está dando el Señor de compartir esta palabra que Él ha puesto en mi corazón, en mi mente para traerla este día, ¿no? Y se titula así, como lo vieron en los flyers, ¿qué voz estás escuchando? Y para empezar, quería decirles que cuando estamos por ejemplo, en un sitio concurrido como un mercado, ¿sí? Cuando estamos en un mercado hay mucho ruido, hay muchas voces, hay música y es difícil saber quién está hablando, quién está cantando, quién está gritando. em, y así muchas veces estamos nosotros. Estamos como que muchas veces por el afán del día a día, en, como que estuviésemos en un mercado, ¿no? Y entonces hay tantas voces alrededor y a veces las voces pueden venir silenciadas. Y cuando digo silenciadas, porque pueden venir a través de una red social. Y la pregunta viene, ¿qué voz estás escuchando? Vamos entonces a ver así un poquito, vamos a hacer un pequeño recorrido en la Biblia, ¿sí? De diferentes personajes que escucharon la voz de Dios. Y tenemos, por ejemplo, un Adán que en Génesis 3:9 Dios lo llamó en el huerto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Le dijo, después que comió el fruto prohibido. Pero Adán escuchó allí la voz de Dios. Después tenemos a un Noé en Génesis 26 del 2 al 5, cuando Dios le confirma el pacto que había hecho con Abraham. O tenemos un Elías que también escuchó la voz de Dios a través de un silbo apacible, delicado, tras un terremoto en Primera de Reyes del 19, capítulo 19, versículos 12 al 13. Tenemos un Jonás que Dios le habla para enviarle a predicar a Nínive en Jonás 1, del 1 al 2. Ay, tenemos varios ejemplos. Ezequiel es otro. Ezequiel, cuando la palabra de Dios vino a él en una visión poderosa, en Ezequiel del 1 al 3. Déjenme apagar aquí un poquito la cámara, ya voy, perdón.
Y me llama la atención uno de los personajes que es Saulo, que después, bueno, ustedes saben que viene siendo Pablo. Cuando Jesús le habla en el camino a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Otro personaje, o sea, diría yo, o sea, me parece que ese momento cuando, cuando Saulo está allí, diría, ¿quién me está hablando? Wow, esa es una parte que de verdad que siempre no me deja de impresionar en las historias de la Biblia, ¿no? También Daniel, Dios le habló a Daniel, a Josué, ¿cómo olvidar a Josué cuando Dios le dio las instrucciones para liderar ese pueblo hacia la tierra prometida? Samuel, ese niño que tanto quería a Ana, pero que ese niño escuchaba la voz de Jehová, escuchaba la voz del Padre. Y primero pensaba, pero ¿quién me está hablando? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Pero llega un momento que él, orientado, debidamente orientado, responde, habla Señor que tu siervo te escucha. Habla Señor que tu siervo te escucha. Oh, esa es la posición en la que nosotros, cada uno de los que estamos aquí como creyentes de nuestro Señor Jesucristo, debemos estar siempre, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Entonces, vamos a seguir viendo en el contexto de de estos personajes bíblicos, que bueno, que también a Jesús cuando estaba por bautizarse, escuchó la voz de Dios en Mateo 3:17. Y se oyó una voz del cielo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí nos vamos a detener en nuestro gran Jesús, en nuestro, en el Hijo de Dios, en el que dio la vida por nosotros, en, en ese ser que gracias a ese sacrificio, gracias a su obediencia, porque fue obediente hasta la muerte, estamos nosotros aquí y podemos reunirnos nosotros aquí. Y quiero hablarles sobre una palabra que él dice en Juan 10, versículos, lo voy a leer completo, del 1 al 6. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Ojo con esto, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Dios o estás escuchando una voz extraña, una voz ajena, una voz que no te trae paz, una voz que no te trae bendición? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Sabes cómo discernir cuando estás escuchando la voz de Dios o cuando te estás dejando llevar tal vez por la voz del enemigo, invadiendo tu mente, invadiendo tus emociones a través de cualquier situación, circunstancia que te está impidiendo ir por el camino por el cual el Señor te quiere llevar? El Señor tiene planes de bien y no de mal, como lo dice su palabra en Jeremías 29:11. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Dice la palabra en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar
y destruir, pero Él ha venido a darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, es importante, hermanos queridos, hermanos amados, que estemos atentos a escuchar la voz del Señor, porque en el mínimo descuido, el enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Nos puede hacer confundir. Y Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de amor. Un Dios que nos trae paz. Que las decisiones que tengamos que tomar siempre sean orientadas con la voz del Señor, de la voz de nuestro Dios, del único Dios. Nosotros muchas veces escuchamos voces extrañas y cuando digo esto me refiero a tal vez nos ponemos a escuchar prédicas de todo tipo y entramos por las redes y sigo en Instagram a fulano, a mengano, al otro. Ojo, no estoy diciendo que no se haga, pero trata de que sea de la misma línea y que sea cristocéntrico. Pero muchas veces comenzamos a escuchar voces extrañas que nos traen confusión y después empezamos a cuestionar lo que nos dijo nuestro pastor, que es el que nos está, vamos a decirlo en términos criollos, lidiando día tras día. Entonces, no prestes atención a voces extrañas, escucha la voz de tu pastor, la voz del pastor que está allí contigo. Sé que es un tema tal vez un poco fuerte o delicado decirlo, pero muchas veces escuchamos más a un pastor famoso que al pastor que está allí al lado tuyo, que sabe, que te conoce, que conoce cada una de tus necesidades y que sabe todo lo que te está pasando y que en su amor y misericordia, como pastor, tiene también sus propias situaciones, también tiene circunstancias, pero con todo ese amor, Él está allí al lado tuyo para guiarte y para llevarte al camino de Dios, al camino de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos decir finalmente que hemos peleado la buena batalla, que hemos ganado esa carrera, que hemos guardado la fe. Entonces, qué importante es que conservemos la voz de Dios y la voz de Dios a través de nuestros pastores, a través de nuestros guías, de las personas que el Señor nos puso en nuestro camino. Seamos cuidadosos en esto, en no escuchar voces extrañas. Cuando hablamos en este versículo de ladrón y de salteador en Juan 10, la palabra nos indica que es una persona que su intención nunca es cuidarnos. El ladrón viene a eso, a hurtar, a matar, a destruir. Viene a aprovecharse, a engañar, a dañar. ¿Quién es el verdadero pastor? Jesús es el verdadero pastor. Y nosotros reconocemos su voz a través de nuestros líderes, a través de nuestros pastores. Pidámosle a Dios el discernimiento. Ojo con esto, discernimiento para que cuando escuchemos una voz no sea una voz extraña y que no venga a ser nido en nuestras cabezas y que no venga a hacernos dudar o equivocarnos, que no venga a decirnos, este no es el plan, este no es el propósito para el cual te llamó Dios. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un plan contigo. No te dejes engañar por la voz del enemigo. Dios quiere que cumplas hasta el final, que llegues con la corona hasta el final, que venzas,
como dice Apocalipsis, al que venciere, al que venciere le daré la corona de la vida. Y ese vencedor eres tú, porque recuerda que en Cristo Jesús eres más que vencedor. Recuerda también que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Deja de escuchar esa voz que te dice el enemigo que ya no puedes más, que ya no puedes más. Mentira del diablo, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Queda atado, se va a los abismos. En el nombre poderoso de Jesús, toda voz extraña que venga a decirte que no puedes más, que no puedes seguir más, que tienes que abandonar, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, porque eres tú, Señor, el que guía a tu pueblo. Eres tú, Señor, es la voz tuya, es la voz del buen pastor, la que guía a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra, Señor. Oh bendito Dios, te doy gracias, Señor, porque eres tú llamándonos a la reflexión a través de esta pregunta. ¿Qué voz estás escuchando? Hermano, ¿qué voz estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Dios o estás escuchando la voz del temor, la voz del enemigo, la voz de que te dice que ya no puedes más? Ríndete. No, mentira, mentira del diablo. Lo reprendemos nuevamente en el nombre poderoso de Jesucristo, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El enemigo no podrá. Ya él fue vencido y tú estás siendo capacitado y preparado para hacer las obras y estás haciendo las obras para las cuales Dios te envió, que ese propósito antes que te formase en el vientre de tu madre, antes que naciese, ese propósito se está cumpliendo y no va a venir la voz del enemigo a detenerte, a interrumpirla, porque el Señor te está diciendo, ¿qué voz estás escuchando? Escúchame a mí, a la voz de Dios. Es la voz de Dios, la voz que tienes que escuchar, no voces extrañas, no voces que vienen a traerte perturbación en tu mente, que vienen a traerte miedo, que vienen a traerte temor. Eso no viene de Dios. ¿Cómo lo identificas? No viene de Dios si viene a traerte temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, Padre, Señor, a esta hora te damos gracias, Señor, porque tú nos llamas, Señor, a discernir entre lo verdadero y lo falso. Oh bendito Dios, gracias porque tú nos recuerdas cuál es la voz que tenemos que escuchar. Oh Santo Dios, tú nos recuerdas que cada vez que nosotros, si oyeres atentamente la voz de Jehová y la guardares y la pusieres por obra, oh Santo Dios, como lo dice tu palabra en Deuteronomio 28. Hmm, Acontecerá que ese día las bendiciones de Dios, las bendiciones de nuestro Señor te alcanzarán. Te alcanzarán, hermano. Te alcanzarán. No tienes que salir persiguiéndolas, pero ¿qué estás haciendo? Estás amando al Señor porque estás escuchando y estás poniendo por obra sus mandamientos. Cuando tú amas a Dios, tú obedeces sus mandamientos. Parece difícil, pero ponlo en práctica, ponlo en práctica. Simplemente te invito a que cada vez que sientas que no puedas más, vete a la fuente correcta, vete a la Biblia. La palabra de Dios te va a hablar, te va a hablar y Dios tiene una palabra para ti, para cada momento. Él pensó en cada una de nuestras situaciones y están allí en ese libro hermoso, en ese libro que, wow, que a veces nos sorprende porque uno dice, me ha pasado, he leído un versículo y cuando lo vuelvo a leer, Dios mío, pero ¿y aquí qué pasó? Esto no lo había visto antes. No lo había visto antes, pero el Señor es así de bueno, es hermoso, es maravilloso. Amén, amén.
así como pude ver un poquito allí el comentario de la hermana Melissa que dice que nos hace más, que nos haga más sensibles a su voz. Sí, amén. Definitivamente, este, esta palabra es una palabra, un llamado a la reflexión, a, diría que a una exhortación en que cada vez que estemos escuchando algo, eh, pongamos el filtro, ¿no? ¿Esto viene de Dios o viene de dónde? Discernir, discernir si viene de la voz de Dios o si viene de voces extrañas. Bueno, hasta aquí llegó esta prédica. Le doy gracias a Dios en el nombre de Jesucristo porque siento que em, lo que es de Dios nos trae paz, lo que es de Dios nos trae bendición y cuando es del enemigo, definitivamente por allí no es. Esa voz extraña, apágala, ciérrala, no le des más cabida en tu vida. Si hay alguien que te está molestando, si hay alguien que te está, deja de escuchar eso, deja de escuchar lo que no viene de Dios. Em, es tiempo de apartarse, es tiempo de buscar del Señor y decir, heme aquí, tu siervo te escucha. Amén.